principios. Y esto tiene que ver con un trabajo de investigación muy intenso que se hizo sobre la iglesia del primer siglo. ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Qué era lo que ellos aprendían cuando entraban a lo que era la iglesia, lo que se empezó a conocer como la iglesia? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. El segundo capítulo. Tomen su bosquejo. Recuérdense que el primer libro trata de cómo ser cómo ser un discípulo. Bueno, entonces el segundo paso ahora es ¿qué vamos a hacer luego de eso? ¿A qué vamos a pertenecer? Y de eso se trata lo que vamos a conversar. Muy importante. Bien, todos, diga todos, bien, todos tenemos dos grandes necesidades, grandes necesidades. Eso es todo el mundo. Los pobres, los ricos, los de familias pequeñas, los de familias grandes, los blancos, los negros, los amarillos. Todos tenemos dos grandes necesidades dentro de nosotros. Uno es sentido de pertenencia. Queremos saber a dónde pertenecemos, cuál es nuestro espacio, cuál es nuestra familia. Y número dos, sentido de propósito. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué hago aquí? Esa es la pregunta que más nos hacemos. Sabe que un pastor que yo conozco, Rick Warren, escribió un libro sobre esto, sobre propósito. Y lo tuvo que llevar a 13 editoras, porque a todas les decían que no, porque ¿quién se está haciendo esa pregunta? ¿Quién se está haciendo esa pregunta? Porque no sabían ellos. Y la última que le aceptó el escrito, le dijo, no te vamos a imprimir más de 50,000, porque ¿quién quiere saber de esto? Imprimieron 50,000, se acabaron. Imprimieron 100,000, imprimieron medio millón, imprimieron 1,000,000, imprimieron 2, 3, 4, 34 millones de copias. ¿Y sabe qué pregunta responde? ¿Qué hago yo aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Todos nos estamos haciendo esa pregunta. Es el segundo libro más vendido de toda la historia. Luego de la Biblia, ese libro. Es, ¿qué hago aquí? Esa es la pregunta que responde desde la primera página hasta el final. ¿Qué hago aquí? Todo el mundo tiene esa misma necesidad. No es usted solo que se pregunta eso cuando se acuesta de noche. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué hago esto? ¿Qué hago? ¿Por qué tengo vida? Todos nos hacemos esa pregunta. Y en este módulo vamos a contestar esas dos preguntas. Bien. Cuando no tenemos esas dos necesidades cubiertas, ¿cuáles son? Sentido de y sentido de propósito. Cuando no sabemos a dónde pertenecemos, a qué grupo, dónde estoy, dónde me siento en casa y hacia dónde me dirijo, se presentan estas situaciones. Cuando no tenemos esa necesidad cubierta, nos llenamos de depresión, soledad, ira, desesperación. Nada tiene que ver con tener nada, Son necesidades que no se llenan con nada, ni con sustancias, abusos de sustancias, ni con relaciones fuera del matrimonio. Todas esas son formas de ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llenar? Pero nada de esas cosas artificiales lo que hacen es que provocan más problemas. La iglesia es el regalo de Dios para cubrir esas necesidades. Ahora, vamos a tener que entrar profundo porque para muchas personas la iglesia es como un ejercicio religioso. Como tengo que cumplir con Dios o tengo que hacer un sacrificio. Pero nada de eso es el propósito original. Por eso es lo bueno de nosotros ir al origen para entender. La iglesia fue diseñada para cubrir esas necesidades. Quiere decir que si usted es parte de una comunidad y usted no siente que esas necesidades están cubiertas, o el lugar no está diseñado correctamente, o usted no está conectando con lo que está pasando en ese lugar. Si usted llega porque, bueno, caramba, ahora tengo que ir, lo tengo que cumplir, no le quiero ver la cara a fulano, no lo quiero ver, o sea, yo no quiero estar ahí, entonces no hace sentido. Hay personas que hacen cosas en la vida por el deber. Eso no es el propósito con que la iglesia fue fundada, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene el sentido de pertenencia? Usted dirá, recuérdense que hay dos necesidades que todos tenemos. Número uno, sentido de pertenencia. Y el otro es sentido de, pues bien, eso es bueno que lo tengamos pendiente. Bien, ¿cómo logramos
ese sentido de pertenencia. O sea, ¿dónde nos sentimos que podemos llenar ese vacío? Bueno, la forma natural que Dios ha diseñado, porque Él nos crea, recuérdense que Él nos crea, Él crea a Adán, crea a Eva, pero luego forma la primera institución, que es la familia. Empieza con sentirse en familia. Ese es, cuando uno es niño, cuando uno nace, ese sentido de pertenencia uno lo siente si llega a una familia. Si algunos de ustedes han experimentado la tristeza de ser huérfano, saben exactamente lo que yo estoy diciendo. Cuando usted es huérfano, usted no sabe a dónde usted es, a veces lo levanta a otra persona que no es su mamá o no es su papá, y las personas que yo he hablado que tienen esta situación dicen que a veces llegan al lugar pero no saben si es igual que el otro y si este espacio es mío o no, cosa que nadie se pregunta cuando está en su casa con su papá y su mamá. Cuando uno está en su casa, su papá y su mamá, uno tira, rompe, saca, lleva, y nadie te está preguntando si tú perteneces o no perteneces, porque ese es el sentido normal que se llena cuando pertenecemos y entendemos ese sentido de pertenencia. Si no, hagan como yo, que empiezo a ver esas biografías. Por ejemplo, una biografía que me viene a la mente, la de Steve Jobs. ¿Sabe quién es Steve Jobs? Que fue un genio, cambió el mundo, fue el que ideó el iPhone y eventualmente todos imitaron, y el iPad y todo lo demás, y el iPod, todo eso, ¿no? Pero sabe que él fue huérfano. Y él fue levantado por otra familia, que fue una familia, de hecho cubana, que tenían buenos recursos, y lo levantaron, y él pudo estudiar y todo lo demás, pero siempre se sintió huérfano. Con todo lo que logró, todos los que lo conocían, dice que dentro de lo profundo se sintió tan huérfano, escuche bien, tan huérfano y tan falto de sentido de pertenencia estaba él, con todo lo que tuvo, como no lo experimentó, como no sabía a qué pertenecía. Tuvo una hija y no le supo dar sentido de pertenencia porque él no conocía lo que era pertenecer. La tuvo y no la atendió, no le daba nada, no la acariciaba, no le decía te amo, nada. ¿Por qué? Porque él mismo no lo había experimentado de la manera profunda en que estamos diseñados para experimentarlo. Y algunos de ustedes, quizás sentados aquí o nos escuchan, dicen, yo me puedo identificar con parte de lo que usted está diciendo, pastor, pero te tengo buenas noticias. Y que Dios es tan maravilloso que si de forma natural no pudiste recibir ese regalo de pertenencia, entonces para eso existe la iglesia, para darte ese espacio de pertenencia. Y hay personas entre nosotros, personas que si usted le pregunta, le dice, ¿cuál es tu familia? Te va a decir, comunidad cristiana, tu iglesia, porque es el lugar que le da sentido de pertenencia. Y cuando usted tiene un sentido, escuche, cuando usted tiene un sentido de pertenencia en un lugar, no importa que la música no le guste, no importa que haga un mensaje malo, no importa que nada, porque ese es su espacio. Es como cuando usted pertenece a una familia, ¿verdad? Usted no se levanta un día, hoy como que no siento ser parte de esta familia, me voy. No, usted es parte de esa familia, esa es su familia. Ese es el sentido que debemos de aprender para entender lo que es el sentido de pertenencia. Ahora, empieza en una familia natural, continúa con disfrutar una verdadera comunidad, que es lo que estamos hablando, y se completa cuando pertenecemos a una comunidad que tenga propósito. Entonces ahí vemos esos tres pasos, ¿verdad? Pertenecemos a una familia, ¿verdad? Somos parte de un espacio de comunidad, y luego ese espacio de comunidad tiene propósito. Porque propósito, ¿qué es propósito? Propósito no es complicado. Propósito es cuando tenemos un sentido de dirección. Si usted, yo le voy a hacer una prueba, la prueba del carbono 14. Ok. Si usted está viviendo una vida donde usted, mañana es lunes, ¿verdad? Usted va al trabajo mañana y vuelve a las 5, cocina si usted es mujer. Bueno, los hombres cocinan también, ¿verdad? Cocinan, comen, se sientan, ven un poco de televisión, se acuestan. Al otro día vuelven y se levantan, y vuelven y trabajan, y vuelven y cocinan, y vuelven y se acuestan, y al otro día vuelven y se levantan, y eso es todo lo que hacen, y día tras día, y no tienen una dirección.
de su vida, no tienen una, wow, estoy creciendo, por decir algo, estoy creciendo en mi conocimiento, estoy creciendo en mi relación con Dios, estoy creciendo en la familia en la que estoy, algo, un sentido de dirección. Entonces usted está dando vueltas en la vida, usted está dando vueltas en la vida, usted simplemente está existiendo, usando el aire que nosotros podemos usar, respirando el aire de nosotros. Cuando usted adquiere un sentido de propósito en su vida, óigame, en todas las áreas. Estamos hablando, por ejemplo, en el área familiar, propósito. Ok, por ejemplo, le voy a dar algo simple. Propósito, bueno, yo estoy con mi señora, lo que sea, no se lo digan a mi esposa, pero usted dice, bueno, mi propósito es que cuando yo tenga a mi viejita, más para adelante, que caminemos juntos, que podamos ir a donde nos dé la gana, que podamos visitar a nuestros amigos. Eso es propósito familiar, ¿verdad? Visitar los nietos, visitar los hijos. Eso es propósito porque me da una vista hacia adelante. En términos de alma puedo decir, por ejemplo, un propósito puedo decir, yo quiero caminar de una manera que yo me acueste cada noche y no sentir dolor con nadie. ¿Sabe lo lindo que es eso? De poderse acostar y decir, pero es que yo no me siento que nadie me ha hecho nada. Inclusive yo pienso que todo el mundo me ama, aunque no sea verdad. Qué lindo vivir así, ¿verdad? Eso es cuando usted se maneja hacia esa dirección. Y espiritualmente sabemos que el sentido de propósito es cuando crecemos en el conocimiento, ¿verdad? Y en la cercanía y proximidad con nuestro Dios. Porque dice que hoy vemos así más o menos, pero más adelante vamos a ver claramente. O sea que hay una dirección. Y que en un momento, en un día estaremos frente a ese Dios que nosotros amamos. Eso es una dirección espiritual. Por eso el que no tiene esa dimensión vive con poco sentido en la vida. Por más que tenga, por más que experimente, por eso ustedes ven todos esos escándalos en los espacios donde se supone que no debería faltar nada. Porque lo que no falta a veces en esos espacios, por ejemplo en Hollywood, que tanto esos artistas con todas esas casas enormes, grandes, pero le falta lo principal. Y por eso los mayores espacios de abusos, los mayores espacios de suicidio, los mayores espacios de uso de fármacos, son esos donde parecería que hay todo. Pero ¿sabe por qué? Porque parece que hay todo lo material, pero falta ¿qué? Propósito, falta dirección. El gran enemigo de estas dos cosas, de pertenencia y propósito, es el individualismo. Porque ninguna de estas dos cosas, escuche bien, ninguna de estas dos cosas usted la va a llenar solo. Para ambas usted necesita personas alrededor de usted. Usted necesita una comunidad. Usted necesita un sentido, para sentido de pertenencia. Por eso, escuche, los pueblos de usted, dígame si es el caso así de los pueblos de ustedes, donde ustedes nacen. ¿Qué había en el centro del pueblo? En el mismo centro, el parque, ¿cierto? Era el parque y al frente que estaba la iglesia. ¿Qué más? Por el otro lado estaba ¿qué? El ayuntamiento, ¿sí o no? ¿Qué más? Panadería, ¿qué más? Los bomberos, exacto. Y eso estaba ¿dónde? En una esquina del pueblo, por allá, por allá. ¿Dónde? En el mismo centro del pueblo. ¿Y qué hacía la gente? Se reunía. ¿Y sabe qué? Que ese espacio, ahí no se necesitaba ir a Six Flags, ni necesitaba ir a, qué sé yo, Disney, nada de eso. Ese era el espacio. Es más, mire, los domingos, yo quiero, si alguno de ustedes lo han experimentado y se recuerdan que me levanta la mano, los domingos se paraba como en la tardecita, la retreta del pueblo, la retreta. ¿Usted la recuerda? ¿Usted la recuerda? Entonces se paraba. Pero usted no iba con esos jeans rotos que están la gente ahora. No, ¿qué usted se ponía? Una cosa elegantona y se sentaba. Luz, tú sabes lo que estoy diciendo. Y hay un ambiente y la gente se reía y la gente gozaba. ¿Y por qué eso era tan especial? Porque eso proveía que un espacio de pertenencia y estaban juntos todos ahí. Y si ustedes recuerdan, esas casitas que salían del parque,
sigan conmigo. Esas casitas que salían del parque tenían un balconcito, sí, un balconcito. Con dos mecedoras. Entonces, cuando usted se iba del parque, usted iba saludando a la gente, ¿sí o no? Que estaba, hey, vecina. Y entonces le invitan, venga, bebas un café. Y en una había una fiesta y le decían, venga, que le echamos más agua a la sopa. No se preocupe. Pero escuche cómo la sociedad ha cambiado. Que gran parte de cómo se diseñaban las ciudades tenían lo que nosotros llamamos aceras o calzadas, ¿verdad? Mire, yo estuve en un área esta semana, tuve que ir a Birmingham y fui a unas montañas donde son gated, o sea, tú no puedes entrar si tú no vives ahí. Hay como 300 mansiones, todas millonarias, o sea, son mansiones de 1 millón, 1,5 millones, 2, una cosa bellísimo. Si es para ver, bellísimo. Pero ¿sabes lo que más me llamó la atención? Lo que más me llamó la atención. No hay acera. No hay acera en todo ese espacio. O sea, la grama llega hasta el mismo borde ya de la... O sea, que se supone que la gente no camina. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que no hay comunidad. Que no hay forma de que la gente camine. Vecino, va y esto. Y así está caminando la sociedad. Y si nos descuidamos, nos dejamos influenciar de ese espíritu individualista, que es lo que elimina. Ellos no lo saben, o lo saben y no saben qué hacer. Pero el que vive así, vive en un castillo encerrado, muy lindo por dentro, pero solo. Y imposible tener sentido de pertenencia. Dios tiene para nosotros respuesta. Así que mire, en esta próxima módulo, porque hoy yo quiero que ustedes, los que no lo han comprado, se lleven su libro y hablen con su líder. Cuando va a ver el líder, yo voy a conversar con ellos para poner fechas de cada grupo, pero hay grupos que van a empezar la semana que viene, lo que sea. Hablen con su líder para que empiecen con esta serie de 6 lecciones. Pero aquí le tengo para que sepan, tengan el gusto de lo que van a aprender en este módulo. Número 1, cómo la iglesia debe ser comunidad con propósito. Cómo la iglesia debe ser una comunidad con propósito. De eso se trata una de las lecciones. Otro, ¿cuál es el diseño de Dios para que la iglesia sea una familia? Porque le hago una historia. Mire, a veces, sobre todo en el oeste o en el occidente, se ha robotizado tanto la cosa que la iglesia, que está supuesta a ser un organismo, a veces se convierte más en una organización. En otras palabras, parece más una compañía que una familia. Y lo que está supuesto a hacer la iglesia es una familia. Ahora, hay dinámicas, hay muchas diferencias entre una organización y una familia. La más importante es que de una familia nadie te puede votar. Porque tú perteneces, ustedes se han dado cuenta de esos muchachos cuando van creciendo. Sobre todo, a veces pasa esto, que hay un padre de familia muy famoso, muy conocido. Puede ser un presidente. Bueno, precisamente esta semana estaba viendo una entrevista con el presidente dominicano, con Luis Abinader. Entonces estaba con unos periodistas, le estaban haciendo, fue bien larga la entrevista, pero entonces había un segmento donde le preguntan de la familia y le dice, pero ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha cambiado esto la dinámica en su casa? Tiene 3 hijas. ¿Y cómo ha cambiado, ya que usted es el presidente de la nación, cómo ha cambiado eso? Dice él, en nada. No me dejan hablar, me interrumpen, me quitan la comida, me llaman la atención, lo mismo, dice lo mismo. Fíjense qué interesante, que de afuera nosotros, el presidente, llegó el presidente, cuidado, y hay un protocolo, pero en su familia, donde esos muchachos, para esos muchachos, él es su papá. Él es su papá, él no es nadie especial, es su papá. Él dice, no ha cambiado en nada. Dice, lo único que ha cambiado, si te puedo decir algo, es que usábamos irnos a Europa y tomar cualquier vehículo, caminar, y eso no lo podemos hacer tan fácil con la seguridad de ser un presidente. Pero dice, lo que es en mi casa, dice, no ha cambiado en nada. Eso te dice que esos hijos, esa esposa, esta es mi familia.
Y ese puede ser presidente de lo que le dé la gana, pero es mi papá. Y eso es lo que, así es que debemos de aprender a manejarnos como familia en la iglesia. Y bueno, eso va a ser bien profundo. Les cuento que el pastor Gide, que es nuestro amigo, ¿verdad?, de Rosel, él empezó este proceso antes que nosotros, como un año antes de nosotros, y me dijo, deja que tú llegues a ese segundo libro, que eso va a caer, oye, va a traer tanta claridad sobre este aspecto de cómo la iglesia es una familia. Entonces, por eso no quiero que nadie se pierda este módulo, nadie, porque sé que vamos a ser muy bendecidos. Número 3, vamos a aprender responsabilidades de pertenecer a la iglesia, porque se tiene el beneficio del sentido de pertenencia en un hogar, ¿cierto? O sea, qué bueno poder llegar cuando uno es muchacho y saber que la comida estaba en la mesa, ¿cierto? Qué bien, qué bien, y la mamá se fajó o quien sea cocinó, y qué bien es necesitar algo y que su papá resuelva, o sea, qué bien. Pero en una familia funcional hay responsabilidades. Por ejemplo, yo recuerdo, nosotros somos 5, yo recuerdo mi mamá nos turnaban por día a fregar los platos. ¡Wow! ¡Qué duro! Y había un sistema de eso, o sea, había que usar un brillo específico. ¡Ay! Los dominicanos, ese concón que se queda pegado, ¿cierto? Es bueno comerse los picón, se queda pegado, que hay que sacarlo de ahí, ¿eh? Hay que ablandarlo con agua, hay que pedar, ¿sí o no? Y ahí es fácil. Pero había que hacerlo. Como yo disfrutaba ser parte de la familia, también tengo responsabilidades. Y la hora de sacar la basura, también. Y les voy a decir una que la mayoría de ustedes no han experimentado. Si son dominicanos, sí, algunos de ustedes. Pero ya eso está mejor. Pero en mi tiempo, habían áreas de la ciudad donde el agua llegaba a veces. Bueno, llegaba cuando llegaba el agua. O sea, no es como aquí, es que, señores, uno se acostumbra a los Estados Unidos. ¿Sabes lo que uno abre? Oye, mira, y uno, ¿sabes lo que aquí? Uno no podía pensar, pero ¿sabes lo que aquí uno abre la llave y sale agua? Todo el tiempo, que no sé, es increíble. El que ha experimentado. Entonces, en la República Dominicana, escucha, habían 2 formas de usted llevar el agua a la casa. O llegaba por la llave, o si no llegaba, había una cisterna abajo. Pero ¿qué sucede? Aquí va el problema. La cisterna funcionaba muy bien cuando hay luz. ¿Y cuando se va la luz? O sea, ni tiene agua, ni tiene luz, ni tiene. Entonces, a ver, aquí que yo voy a hacer la prueba grande, a ver, la prueba grande. ¿Cuántos de ustedes se llegaron a bañar con 1 galón de agua? Un solo galón. Y hasta sobraba, ¿verdad? Sí, o sea, pero ustedes saben lo que yo estoy hablando. Un galoncito así, se jabonaba. Y tenía que, tú te imaginas, se acababa esa agua, ¿verdad? Y estaba uno enjabonado todavía. O sea, es un lío grande. Pero óigame, cuando nosotros en un momento vivíamos en un segundo piso, y si ve el agua y la luz, ¿a qué usted cree que nos tocaba a nosotros? Agarrar unas cubetas, mira, casi bajar, echarlas. Oye lo que yo me estoy recordando. Pero escúcheme, déjeme hablar. Oiga, mire, lo que pasa es que a la cisterna le llegaba el agua cuando había agua, pero a veces no llegaba agua por días. Entonces el agua estaba muy bajita. O sea, no es que uno abría y ahí estaba el agua, ¿no? Entonces las cubetas de nosotros estaban entrenadas con una soguita. ¿Lo recuerdan? Una soguita. Entonces tenía que amarrar la soguita porque tú no querías que se quedara el balde allá abajo. Entonces así, no, y tenía que tener puntería porque el balde, para que subiera mucha agua, tenía que apuntarlo boca abajo así, ¿verdad? Ustedes saben bastante. Ustedes parece que lo hicieron, mira. Y hacía, y entonces tú hacías, ¡pah! Y lo soltaba. Entonces, cuchuplum, cuando tú oías cuchuplum, entonces tú sabes que, wow, entró agua. Entonces tú hacías ria y lo subía. Entonces subía para arriba. A veces lo tiraba y no cogía agua. No, porque caía como de lado, y entonces subía muy poca agua. Bueno, como miembro de la familia teníamos que subir agua cuando no había agua. O sea que hay cosas maravillosas, ¿verdad?, de pertenencia, pero también hay responsabilidades cuando vivimos
y somos parte de una familia. Entonces eso es parte de lo que nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? La responsabilidad de tener la iglesia. Estableciendo prioridades en tu vida. Todo eso lo vamos a aprender en este tiempo, con este libro, perteneciendo a una familia de familia. Porque aquí viene el desafío. La sociedad nos empuja a soluciones rápidas, al microondas, y no nos enseña soluciones a largo plazo. O sea, planificación, lo que toma tiempo. Lo bueno toma tiempo. ¿Cómo que tú haces una sopa que tú le dices al guaro? ¿Qué tú le dices? Guaro, ¿verdad? Guaro, ¿verdad? No es tú lo pones a fuego lento, ¿sí o no? ¿En microondas se puede hacer esa sopa? Jamás, ¿verdad? Y rica que queda, pero te toma rato hacer esa sopa bien. Las cosas que valen la pena, nosotros, son las que toman a largo plazo. Nos gusta la cosa fácil, lista de pasos. No, paso 1, paso 2, paso 3. Pero lo que realmente nos va a desarrollar es cuando aprendemos y desarrollamos la habilidad de pensar por nosotros mismos. Porque eso es lo que va a permitir que nadie te engañe con cualquier cosa por ahí. Porque ya tú estás pensando. Aprender a pensar. Nos gusta la capacitación breve. Y se nos olvida que la capacitación debe ser para toda la vida. No deberíamos, honestamente, no deberíamos dejar de estar capacitándonos nunca. Cada día que yo le pueda preguntar, usted debe de poderme decir en qué estás creciendo, qué estás aprendiendo, qué estás desarrollando. Y se ha demostrado que los que hacen eso y tienen esa actitud tienen mucho menos posibilidad de desarrollar Alzheimer, de desarrollar demencia, de desarrollar todos esos problemas. Porque el cerebro está ¿qué? Funcionando todo el tiempo. Nos gustan mucho los temas provocativos. Por eso, la popularidad de algunos programas. Yo no lo veo ninguno, pero hay una persona que viene a casa y cuida a Josué. Y entonces, bueno, pues para que se entretenga, ella pone su canal. Y entonces a veces yo entro y yo estoy viendo lo que ella ve en esos canales de televisión, en español, que ella pone ahí. Hay algunos que son para tirarse, o sea, traen como dos que están peleando y se agarran hasta las ropas, se tiran para el suelo. Y la gente, wow, y todo el mundo, wey. Porque eso como que a la gente como que le gusta ver eso. Pero los temas serios y ordenados, los documentales, las biografías. No, eso es muy aburrido. Pero es igual. Realmente necesitamos desarrollar un interés en ordenar lo que vamos aprendiendo en temas serios. Y de eso se trata esta serie. Ahora, con esto vamos a terminar. Porque aquí el apóstol Pablo se encontró con estas situaciones que yo estoy hablando. Por eso se llama esto primeros principios. Así que imagínense como que él está hablándonos a nosotros ahora, ¿verdad? Es el apóstol Pablo diciendo en Colosenses 2:8, dice, cuídense de que nadie los cautive. ¿Con la qué? Con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Se le parece a lo que anda en el medio, ¿verdad? Lo que anda en el mundo, lo que sé. La que está de acuerdo con los principios ¿de dónde? De este mundo. Y no conforme a Cristo. De manera que esto que yo les acabo de describir, este contraste entre los principios del mundo y los principios de Dios, no es nada más ahora. La gente dice, no, porque eso ha sido siempre. La iglesia del primer siglo tuvo que bregar con lo mismo que estamos hablando nosotros. ¿Qué principio vamos a seguir? ¿Y qué principio no vamos a seguir? Entonces él decía, cuídense. Y aquí vamos a ver mire, Pablo no era fácil. Usted se va a dar cuenta en esta versión, en este capítulo, que es lo último que voy a leer del libro de Hebreos, que el hombre le gustaba jalar las orejas. Y tenía una forma de llamarnos la atención. Oiga lo que dice. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes
Lo que les entra por un oído, les sale por el otro. ¡Huepa! ¿Qué le parece eso de como jalón de oreja? Y para llamar la atención. ¿Qué le parece eso de regaño? Es el apóstol Pablo diciendo, miren, presten atención, que parece que a ustedes lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Dice, en realidad, a estas alturas, deberían ser maestros. Y sin embargo, necesita que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Nada malo con la leche. La leche es necesaria en un momento del desarrollo. Pero, ¿cuántos beben leche todavía de biberón? Aquí de biberón. ¿Alguno? ¿Tú, Eddie? Bueno, yo quería saber. No. Pero cuando chiquito sí, cuando muchachos, seguro, son biberones, ¿verdad? Que había, por cierto, esa era otra cosa que había que hacer, había que hervirlo. ¿Se recuerdan de esos biberones? Para limpiarlo, todas las cosas. Pero ya uno va creciendo y ya no bebe esa leche así, ¿verdad? De la misma manera, eventualmente usted empieza ¿a qué? A tener que comer alimentos sólidos. Así debería ser el desarrollo nuestro, espiritual. Pero en muchos casos, mucha gente creyente y conociendo de Dios están en el mismo tema todavía. Y en el mismo problema, no puede ser. Siempre vamos a tener circunstancias, pero no debe ser la misma. Debemos de ir superando, la verdad. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Usted se imagina una gente grande bebiendo leche de pecho. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y la madre cargando ese hombre tan grande así, exactamente. Un manganzón, exactamente. Es un manganzón. Sí, exacto. Sí, ajá. Gracias a Dios que Él nos deja con porque la verdad que estaba duro Pablo, ¿verdad? Ahí estaba como encendido el hombre con eso. Pero nos deja con algo como que lo suavizó al final. Este es el último verso. Y como que lo suavizó. Dice, en cambio, diga en cambio. O sea, ahora él dice, ahora vamos para el otro lado. Dice, el alimento sólido es para los adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues han que ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, de eso se trata lo que estamos hablando aquí. De que en cambio aprendamos todos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Que tengamos ese sentido, ¿verdad? Y a ejercer nuestra percepción espiritual. A filtrar nosotros mismos las cosas, las actitudes, los lugares donde debemos de ir, donde no debemos de ir, las personas con las que debemos hablar o no debemos hablar, las conversaciones que debemos de tener o no debemos de tener. No es una lista, porque la lista es lo más fácil. Hay lugares donde hay una lista, inclusive se usaba de ponerla atrás en la iglesia. No haga esto, 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 no haga esto. Esto no se hace. Pero lo que pasa es que eso es muy fácil. Además, no todo aplica para todo el mundo. Se necesita percepción espiritual, que es lo que nosotros debemos desarrollar. Así que los animo a todos a entrar más profundo